Hoy vamos a ver la historia actual, más reciente, de Haití y de República Dominicana. Una vez va a ser la primera en independizarse. En el momento en que Haití hace su independencia, es un proyecto totalmente único, es un proyecto completamente nuevo. Haití se convierte en el pionero de la independencia. Haití se independizó hace exactamente 200 años. Y se va a independizar de la cultura de las plantaciones, se va a independizar de España, se va a independizar de Francia. Y la isla, como habíamos visto, tenía un doble carácter. El doble carácter que era ser, por un lado, española y por otro lado francesa, que originalmente había sido una colonia, pues era la española, la primera isla de los españoles, pero luego se va a meter un montón de gente francesa allí y van a tener una doble cultura, francesa por un lado y española por la otra. Después de todas las rebeliones de esclavos y todo lo que hemos contado y todas las historias y la fractura que la Revolución Francesa implicó sobre la autoridad imperial después de Luisiana y todo eso, entonces se dan las condiciones para que se pueda independizar Haití. En el momento en que Haití se independiza, ellos ya no van a querer hacer plantaciones, porque resulta que las plantaciones son la justificación de toda la esclavitud y esta es una rebelión contra los esclavos. Entonces la cultura de la plantación es lo más aborrecible que hay para ellos, porque es el no querer formar parte de las culturas de las plantaciones. Toda la técnica que existía de la plantación se va a perder. Ese conocimiento de la plantación se pierde en ese momento porque la idea no es independizarse para hacer ellos las plantaciones, porque esa estructura es una estructura de sometimiento. Por un lado, hay un bache después de eso, por un lado. Por el otro lado, hay un intento después de los franceses por parte de Napoleón para volver a tomarse Haití, y ese intento fracasa. Pero hay una cosa terrible. Finalmente, para asegurarse de que los franceses no van a volver a intervenir en Haití y no van a intentar volver a invadir la isla, les van a tener que pagar una indemnización gigantesca, colosal, que aún reduciera de 150 millones y después la redujeron a 60 millones, y aún así la indemnización que ellos le van a pagar a los franceses, que por la pérdida de las haciendas y del capital invertido en la cultura de las plantaciones, va a acabar con la posibilidad económica de una supervivencia y de una viabilidad de Haití. Van a pasar mucho tiempo. Entonces a ellos les van a caer encima los órdenes mundiales, los empréstitos, las indemnizaciones, y les van a arruinar. Hoy por hoy es uno de los países más pobres del hemisferio, y es una cantidad, de perversiones en los órdenes internacionales y problemas internos. También una combinación, las que van a llevar a unas condiciones que todavía no han podido superar a nivel de miseria y a nivel de viabilidad. Entonces, por un lado, el pagarle a Francia la indemnización les quita la posibilidad de desarrollo, así de simple. Ahora, ellos se independizan muy temprano, en la medida en que lo que va a ser la independencia del continente no ha empezado todavía. Ellos se van a independizar mucho antes. Entonces, pues no acaban de cumplir los 200 años, ahorita acaban de cumplir los 200 años en enero. Entonces, en el momento que ellos se independizan, si bien son los pioneros
de todo lo que va a ser las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de independencia en el continente. Ellos prestaron el apoyo a Bolívar. Pétion prestó el apoyo a Bolívar cuando Bolívar estuvo en el exilio y estuvo precisamente en Haití y en Jamaica. Y digamos, son un soporte importantísimo de las ideas de la independencia en el continente de América Latina. Son pioneros y son un soporte fundamental. Cuando ellos se independizan, se van a convertir en una nación negra en el continente. Van a ser un reino completamente diferente al resto de la cultura continental, porque son un reino negro africano. Y en ese momento, cuando ellos se independizan, van a enfrentar la problemática que los pueblos africanos van a enfrentar a mediados del siglo XX, cuando se descolonicen ellos mismos de lo que va a ser precisamente también la colonización francesa e inglesa en el África, porque es un fenómeno que está muy conectado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los franceses, la estructura del colonialismo hace que el sistema económico no pueda ser ni comprendido ni manejado por los esclavos. La manera de garantizar esto es aislarlos del tipo de educación que les permite entender la administración que los blancos hacen de sus propias tierras. Entonces, el mantenerlos marginados de eso va a hacer que en el momento de la independencia no puedan manejar ese sistema, porque la idea es que nunca hayan aprendido a manejarlo. Y eso exactamente fue lo que pasó en África. Se aseguraron de que no supieran nunca cómo se manejaban los sistemas económicos y políticos del África, que es como si se van y le dejan a usted la casa sola, pero se llevan las llaves, no le cuentan a usted qué está en los cajones, le toca volar las cerraduras, mirar los cajones, saber qué estaba ahí escrito además en otro idioma, ¿sí? Es decir, las condiciones para hacerse cargo de un proyecto autónomo se ven muy complicadas por el efecto de la colonización. Y eso mismo también pasó en el sur de los Estados Unidos, cuando después de que se dé la libertad en la guerra de secesión, la abolición de los esclavos, a ellos no les dan ninguna condición de trabajo, ninguna condición de capacitación, nada que les permita sobrevivir. Entonces, los primeros que van a enfrentar en la historia todo este drama son los haitianos, porque son pioneros en la independencia. Entonces ellos van a enfrentar el problema de no saber manejar esa estructura, porque la idea era que esa estructura estaba hecha para que no la manejaran los africanos. La idea era que los pueblos africanos, tanto en el continente como los pueblos africanos llevados a los diferentes lugares de la tierra, estuvieran siempre deprivados de una participación en la economía. Entonces se van a tener que enfrentar a construir un país de la nada, con una deuda externa absolutamente gigantesca, bloqueados por todo el mundo, porque en esa época el racismo es totalmente, digamos, no se ha ni siquiera cuestionado. Entonces quedan aislados, quedan un país aislado, no hay un medio, no hay una comunidad internacional que reconozca a Haití, no hay un sistema de empréstitos que les dé que digamos que empiece a permitir unas condiciones de arranque. Entonces, el contexto internacional hace que la temprana independencia de Haití no tenga una base sobre la cual desarrollarse, y además le clavan una deuda gigantesca con los franceses. Eso a nivel externo. A nivel interno, como estos son dos culturas completamente diferentes, la haitiana y la dominicana, los haitianos quieren un reino negro, una historia negra, porque esto es una rebelión contra toda la opresión blanca y contra el colonialismo blanco. Entonces van a invadir a los dominicanos y los van a excluir de toda forma de gobierno, porque los dominicanos ellos los consideran una mezcla de mestizos y blancos, que es contrario al proyecto de un reino negro haitiano. Al suceder esto, empiezan a generarse raíces de odio entre los haitianos y los dominicanos, que todavía no se han sanado. Ellos son pésimos vecinos y mantienen un conflicto permanente, y a lo largo de esta historia vamos a ver cómo ha habido excesos y horrores de lado y lado terribles. Entonces, y a medida que las condiciones de República Dominicana mejoren, entonces van a llevar del bulto los haitianos y así. Entonces resulta que en 1822 Haití ellos van a someter a los dominicanos y los van a excluir de todos los sitios públicos
de todos los cargos públicos, y los dominicanos se van a sentir que en este reino negro africano no hay lugar para ellos, que su cultura es diferente, que su idioma es diferente. Los haitianos hablan creol, que es francés, es una lengua francesa africana, y pues los dominicanos hablan español. Todos los dominicanos van a pedir que se reanexen a España, se van a independizar de los haitianos para reanexarse a España. ¿Cómo haría aquello? La reanexión a España no es que les resulte muy bien, que digamos, pero ellos se van a reafirmar como una cultura hispana de origen español, mientras los otros son una cultura africana con un idioma creol. Son completamente diferentes, comparten una isla y tienen que vivir juntos en esa isla y todavía no han encontrado el secreto para hacerlo. Entonces, a partir de ese momento hay tensiones al interior del problema entre dominicanos y haitianos, y hay tensiones al interior de Haití entre una casta de mulatos y un proyecto negro, un proyecto totalmente africano. La intolerancia, el racismo hacen que no haya una cabida para un proyecto negro. Es más, un proyecto negro se constituye en una amenaza para el continente, porque como hay tanta gente que viene de África sometida a condiciones, y estos son los pioneros de todo, entonces se les teme y se les aísla porque se considera que son sublevados. No se les considera un país, una nación, un pueblo, una política, una cultura, una civilización. Se les considera esclavos sublevados, como si fuera un motín, haga de cuenta, como si hubiera sido un motín a bordo, y como que no fueran legítimos dueños de su propio destino. Es el espíritu del racismo del siglo XIX, que no concibe la idea de un reino africano, de un reino negro en América Latina. Además, ellos, si estuvieran en África, tendrían una resonancia muy importante a nivel de otros pueblos, pero están en América Latina, son la única cultura francesa creol que hay, porque los demás son o ingleses o españoles, y las otras posesiones francesas, que son la Guadalupe y la Martinica, no tienen el peso, digamos, militar e histórico que tienen las Antillas Mayores, que son Cuba, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana y Haití. Entonces ellos van a quedar aislados, como si en el Imperio Romano hubiera triunfado la rebelión de Espartaco y hubiera habido una provincia romana de esclavos liberados. El resto del imperio los aísla porque los considera una amenaza para todo el sometimiento sobre el cual se basa la riqueza del imperio romano. Entonces a ellos les pasa algo por el estilo. Los dominicanos después se van a reanexar a los españoles, después se van a independizar de los españoles, y los dominicanos van a entrar en el azúcar, van a tener unos nexos muy importantes con Cuba, y al mismo tiempo las relaciones entre los haitianos y los dominicanos van a ser terriblemente difíciles. Entonces vamos a contar por un lado la historia de Haití y luego nos metemos con los dominicanos. Entonces la historia de Haití es que después de que se dan todo esto, hay un fenómeno que se presenta muchísimo, y es que las esperanzas de los líderes de sus propios pueblos, en un momento dado, se ven traicionadas porque los líderes adoptan un estilo de poder imperial, o un poder único, o un poder de partido único, y oprimen a los demás. Ese fenómeno se les ha convertido en una, digamos, se ha convertido en una constante. Después vamos a analizar el fenómeno de las dictaduras en el Caribe, pero esta es una particularidad, digamos, de cómo se expresa esto entre los haitianos. Entonces hubo los dos reinos, el de Henri Christophe y el de Boyer, luego hay la reunificación de Haití, y empiezan a buscar sus ídolos, sus héroes, y estos héroes también van a incurrir en poderes absolutos. Cuando Haití está buscando su propio destino, cuando están viendo a ver cómo salen adelante con los problemas de acá ha bajado el precio del azúcar, que no, digamos que la estructura de la plantación no es la que ellos quieren para su propia economía, cuando le deben a Francia todo lo que le deben a Francia, se va a producir un relevo. Termina la hegemonía española en el continente y empieza la hegemonía norteamericana, que era donde habíamos quedado en nuestro último capítulo. Al empezar la economía norteamericana, la hegemonía norteamericana, viene una cultura que se llama la cultura de las bases militares. Entonces ya no van a ser plantaciones, ya no van a ser rutas de comercio, ahora van a ser rutas de hegemonía militar, y viene la cultura de las bases. Y la cultura de las bases militares
corresponde a la época histórica del Gran Garrote de Roosevelt. En la época del Gran Garrote hay una voluntad, una decisión histórica y política de tomarse todo el continente como una hegemonía de una potencia que está surgiendo en este hemisferio. Ya no son europeas, ahora es en este hemisferio. Entonces nosotros habíamos visto cómo pasamos de una no intervención de las potencias europeas bajo el esquema de América para los americanos a una hegemonía de Norteamérica sobre el resto del continente. El que hace la transición de una no intervención europea a una hegemonía continental es Teodoro Roosevelt, que es la voluntad de poder personificada en patas. Esa es la voluntad de poder hecha patas. Pues la base de Puerto Rico, adivine cómo se llama, Teodoro Roosevelt. Entonces, resulta que en este momento las bases militares convierten a los pueblos del Caribe en enclaves militares para la presencia de los norteamericanos en la región. Entonces, una base militar es como tener una frontera al interior de su propio país, es como lo que los panameños llamaban la quinta frontera, y supone el drama que le tocaba a los panameños de tener una frontera de injerencia totalmente extranjera en el corazón de su país. Ese mismo problema va a pasar en todo el Caribe. Entonces, en Haití se van a poner las bases, y al ponerse las bases se va a crear, por un lado, una Guardia Nacional. Una guardia, este fenómeno se repite en todas las Antillas. Se va a crear una Guardia Nacional que, entrenada en Estados Unidos y por norteamericanos, que sea la que pueda custodiar esas bases. Esas bases son para ser custodiadas. Alrededor de las bases va a haber unos almacenes o unos comisariatos, y poco a poco, a partir de la presencia en la base, esto está en todo el Caribe, porque en Cuba esto es Guantánamo, en Puerto Rico esto es la base de Teodoro Roosevelt, en todas ellas, en la Dominicana también. Entonces, a partir de esa base, se va a empezar a dar un sistema de penetración e influencia en la zona, que va a comprometer la autonomía de estos pueblos en el cambio de la hegemonía del Imperio Español a la nueva hegemonía de una potencia en nuestro mismo continente. Ahora, este tipo de hegemonía tiene características diferentes. No se trata de una colonia en el sentido propiamente dicho, porque los norteamericanos no pueden instaurar un sistema colonial en la medida en que ellos también fueron colonia. Ellos se descolonizaron y propusieron la libertad como condición histórica de su proyecto de país. No, ese no puede ser el cuento que se eche, porque precisamente hay toda una carreta contra ese cuento. Entonces lo que se va a echar es un cuento de seguridad, de vecindad. Se trata de tener una seguridad en la zona, de asegurar la tranquilidad interior, la calma de orden público de los diferentes países, para que exista una seguridad en la región. Es como una especie de, digamos, de protección, casi como un protectorado, por decirlo así, casi como el momento en que se disuelve el Imperio Turco Otomano y los pueblos árabes, en lugar de llegar a pasar a ser pueblos autónomos, pasan a ser protectorado franco-británico. Entonces aquí es una condición que no es exactamente colonial, pero es una condición militar. No es como la fortaleza que en un momento dado fue Cuba o Puerto Rico con respecto a los cañones, pero sí es una protección, digamos, continental, un esquema de hegemonía continental en la cual a través de las bases, la cultura de las bases es toda una mentalidad, porque además por otro lado permiten toda la entrada de los productos norteamericanos y empiezan a impedir que los productos de cada uno de esos países se desarrollen, incluidos productos de la canasta básica, confiscan las aduanas, empiezan a controlar todo, pero no son colonia, aunque en la práctica estén completamente empeñados. Y todo lo que viene emana de la base.
de lo que se pueda sacar de la base, de los servicios que se le presten a la base, todo eso va a emanar de ahí. Entonces acá viene, ya no son plantaciones, van a ser bases militares, ya no son colonias, van a ser un sentido de protección histórica, bajo una idea de que existe una fuerza que puede proteger el continente y que tiene, eso se llama el destino manifiesto. Dicen que están en capacidad de cuidar y preservar el orden de la región mejor que cualquiera de los pueblos del continente, mejor que ellos mismos en carácter autónomo. Esto es, digamos, lo que significa la política del Gran Garrote. Como los primeros en conocer esto son los del Caribe, porque son los pioneros de todo, son los de la ruta, es por donde pasa todo. Entonces, los errores históricos que se cometan acá se van a poder evaluar después, pero se cometieron en un principio. Entonces Haití y República Dominicana resultan siendo los laboratorios de estos nuevos modelos de pasar de la cultura de las plantaciones a la cultura de las bases. Entonces ya no son estos imperios fracturados y desintegrados como en un momento dado fue el español o en un momento dado fue el francés, sino que es una potencia en pleno proceso de expansión, en pleno ciclo de relevo histórico y con una carga de racismo muy fuerte, porque tampoco resuelve dentro de sí la presencia de África dentro de su propia cultura. Eso no lo va a resolver sino mucho tiempo más tarde, y es una de las cosas que agrava y hace muchísimo más complicada la situación de los haitianos, porque los pone en un estado de indefensión muy grande. Hay una indefensión económica, hay una indefensión política y hay una indefensión que tiene que ver con toda la subvaloración que a la cultura africana se le ha hecho en todas sus manifestaciones caribeñas, en sus manifestaciones africanas, en sus manifestaciones religiosas, en su conocimiento, en su medicina, en su cultura. Todos estos pueblos han sido sometidos a una valoración histórica que nunca los ha medido con el derecho y con el mismo rasero y con el mismo derecho con que se miden los pueblos de Occidente. Esta subvaloración histórica va a pesar terriblemente sobre Haití. Y entonces, primero que todo, al problema de estar en la época de las bases, se le añade el estar en un mundo del cual no está conectado, porque todos los demás son hispanos, son gente hispanohablante que viene de colonizaciones españolas o inglesas, y por el otro lado estar sometido a uno de los pueblos que tiene el racismo más terrible del mundo. Entonces, cuando se empiezan a meter, primero, cuando empieza la hegemonía en el Caribe, todavía no se había dado la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En el momento en que se empiezan a dar los relevos, aún la guerra de secesión no había declarado la abolición de la esclavitud. Y como después de la abolición de la esclavitud vino otra forma de sometimiento, que es la inviabilidad de un pueblo para poder participar económica y políticamente de una sociedad, simplemente porque las condiciones que se requieren para eso no se le facilitan. Entonces, toda esa, digamos, las propias cargas, inclusive entre los marines y entre los soldados que trajeron para estos proyectos de bases, trajeron muchísimos soldados del sur, porque esos soldados supuestamente tenían experiencia con las comunidades negras. Entonces importaron el racismo en su aspecto más crudo, lo mismo que en Panamá. Precisamente llegaron los del sur, instauraron los sistemas del Silver and Gold. Entonces, esto que veíamos que había pasado en Panamá también va a pasar en Haití, pero como la mayoría es un reino fundamentalmente negro africano, va a sufrir en condiciones mucho más terribles todos estos lastres históricos, todas estas ignorancias, todos estos prejuicios y todas estas intolerancias en su propia carne y en su propia historia. Sí.
La cultura de las bases militares, como va erosionando la nacionalidad de estos pueblos que están creciendo. Entonces, Haití tiene el problema primero de un aislamiento en términos de un orden internacional que lo ayude a salir adelante. Y segundo, va a quedar metido junto con todas las islas del Caribe en la geopolítica de las bases militares. Entonces, se van a crear una serie, después de sus grandes héroes, después de Dessalines, después de Toussaint, después de todos los grandes ídolos que ellos han tenido, este periodo posterior a ya cuando se están formando como república, es un periodo sumamente caótico, y es un periodo en lo que no logran estabilizarse políticamente, y hay peleas internas entre el sector de los mulatos y el sector del Reino Negro, de la Unidad Negra Haitiana. Y esa inestabilidad política es aprovechada por los Estados Unidos para invadirlos. Y los va a invadir en 1914, digamos, la base estaba ahí, la influencia estaba ahí, pero la invasión ya es una toma sobre la soberanía haitiana. En el momento de la invasión, y esto lo van a hacer en las demás, también lo van a hacer en la Dominicana, también van a hacer en las demás, lo que van a hacer es que van a confiscar las aduanas. Y al confiscar las aduanas, es decir, una isla depende de lo que comerse y de lo que vende. Y si a eso usted le añade la crisis del azúcar y el problema que teníamos con la agricultura, esto se va a ir a pique. Entonces el comercio, el poco comercio que había, las aduanas de ese comercio van a quedar en manos de los norteamericanos, que así van a garantizar, digamos, como la propiedad sobre la isla, prácticamente se apropian de la isla. La invasión norteamericana va a durar 20 años. Y en esos 20 años de invasión norteamericana se van a presentar un montón de fenómenos que van a hacerle mucho daño a Haití como sociedad. Primero, la invasión norteamericana se va a dar en exactamente los mismos términos de racismo en que los norteamericanos están atravesando su propio país. Acuérdese que en Estados Unidos el sistema de segregación del sur, que habíamos visto cuando estábamos contando la historia del oro y la plata en Panamá, del silver y gold, estaba intacto, y solamente se vino a cuestionar y se vino a buscar cambiar, se vino a poder cambiar hasta 1960. Para 1914, el Jim Crow System, el sistema de segregación que en Estados Unidos separaba a los blancos y los negros en las bancas para parques, en la educación, en los colegios, en los hospitales, en las calles, en todas partes, lo que decía que separados pero iguales, la que mantenía en estado de indignidad y de confiscación a la raza negra, ese sistema de segregación, ellos lo llevan para todas partes. Entonces imagínense, si en Panamá les montan una historia como el oro y la plata, a partir del hecho de que algunos les pagaban en oro y otros en plata, imagínense un reino negro, que es completamente negro, africano, haitiano, pues les cae la segregación de la manera más terrible. El presidente de Haití no podía entrar al club de los oficiales norteamericanos, el presidente de Haití. Y cuando no estaba de acuerdo con las medidas que tomaban los norteamericanos, le retenían el salario y a ver. Entonces, usted imagínese eso va a generar una resistencia impresionante. Y va a crear pues una resistencia que se llamaban los cacos, que era digamos, una reacción de odio contra lo que estaba pasando ahí. Y esto se va a hacer cada vez más grave. Durante el periodo en que se produjo la invasión, los Estados Unidos viene con toda su carga, Norteamérica viene con la carga de un racismo que es una de las cosas que más desgarra su sociedad, y viene con la carga de un mundo protestante que entra en total contradicción con el mundo africano y con el mundo de vudú. En el momento en que los protestantes entran en contradicción con el mundo africano, empiezan a demonizar el vudú como religión. Empiezan a estigmatizarlo, empiezan a considerar que eso no es una religión. Estamos en el esquema en el cual se considera que la cultura europea o proveniente de Europa es la civilización, y la cultura que no proviene o no tiene esos mismos códigos es la barbarie. Es la época, digamos, en que ese eurocentrismo no ha sido cuestionado. Entonces, la cultura occidental tiene ciencia, los otros brujería, los otros tiene ciencia y conocimiento, los otros lo que tienen es brujería. Tiene historia, los otros lo que tienen es leyenda. Tiene medicina, los otros lo que tienen son
son curanderos. Entonces hay toda una, digamos, toda una mirada totalmente peyorativa. Entonces la religión del vudú va a quedar dentro de esta mirada totalmente peyorativa. Y lo que eran ritos de sanación, el famoso cuento de los muñequitos era ponerles alfileres donde estaban los puntos de dolor, como una especie de acupuntura simbólica, era una religión de sanación, como la santería. Y esto queda como un problema de maldiciones. Entonces, y queda con el cuento de los zombies se van a convertir en lo único que se va a conocer de la religión haitiana, y toda la fuerza cultural que la religión haitiana tiene no va a ser tenida en cuenta. Se les va a considerar como enclaves africanos de superstición y magia negra que atentan contra las buenas costumbres de los protestantes. Se les va a demonizar considerándolos brujos, considerándolos demoníacos, y se les va a devalorizar toda su cultura, se les va a despreciar a sus propios gobernantes, se les van a retener los salarios. La humillación que va a suponer la invasión norteamericana en Haití es uno de los capítulos más dolorosos que uno se pueda imaginar en la historia de los cambios de hegemonías durante el continente, porque tiene un contenido racista terrible, y este es un reino negro, específicamente negro, con un contenido africano. Esto va generando unos niveles de odio muy grandes, crecientes. Entonces hay una primera etapa que es la invasión. Esa invasión dura 20 años. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se va a destruir toda la agricultura haitiana, toda, los cultivos de pancoger, el arbolito de guayaba, el de mango, todo, que para sembrar caucho, para hacer materias primas para mandar al frente en la Segunda Guerra Mundial. La sustitución de la agricultura de pancoger por las plantaciones de caucho va a ser un fracaso económico, pero va a destruir el ecosistema haitiano. La tierra se empobrece, se erosiona y aumenta el hambre. Y entonces, para hacer toda esta inversión en cultivos de caucho, van a endeudar a los haitianos en un proyecto que ellos no pidieron ser metidos, y después les va a tocar pagar la deuda para que los norteamericanos no los vuelvan a invadir como les tocó con los franceses. Y para pagar esa deuda, que eran 6 millones, que para los bancos que les habían hecho los empréstitos es como arrancarle un pelo a un gato, para Haití, en las condiciones de pobreza tan terribles que había en ese momento, era una deuda que tuvo que pagar todo el pueblo con sus propias manos. Se metieron al bolsillo de los salarios mínimos, de las jornadas de los escolares, de los sueldos de los funcionarios. Haití recolectó la plata para no deber un peso de la deuda, para que no los volvieran a invadir. Y cada ratico les pasa eso. Entonces cogen y los ponen a pagar unas deudotas terribles que para que no los invadan. Entonces eso va a hacer que su economía, en el caso de que tenga la posibilidad de un repunte, con eso ya queda cancelada. Entonces hay una destrucción masiva de la tierra cultivable en Haití. Y por el caucho no prospera, eso no produce plata, pero si los deja endeudados, les toca pagar esa deuda de sus propios bolsillos, siguen las tensiones internas, y durante la época en que están en la invasión y durante la época en que están en una situación tan difícil, va a haber paralelamente en República Dominicana un sentimiento totalmente antihaitiano, porque toda esta cantidad de pobreza se traduce en una migración gigantesca de los haitianos que van a buscar empleo en República Dominicana. Entonces nosotros vamos a ver la historia del chivo en detalle, en absoluto detalle, porque a partir de ahí es que vamos a ver la historia de lo que son las novelas de los dictadores y lo que significan los dictadores en América Latina. Pero les cuento que mientras estaba el chivo en el poder, que es en esta década de los 30, un día le dio por organizar una matanza contra los haitianos, porque esa rivalidad que hay entre haitianos y dominicanos hace que cada uno de los dos haya utilizado políticamente la rivalidad del otro para sostenerse interiormente. A este tipo, al chivo, a Trujillo, el dictador, le dio por organizar una matanza de haitianos porque consideraba que se estaban desdibujando las fronteras, y mató entre 20.000 y 30.000 haitianos.
y los mataron a machete. Una matanza gigantesca que fue aborrecida por la comunidad internacional y que quedó como uno de los hechos más espantosos del mundo. Sobre eso tuvieron que pagar indemnizaciones y esas indemnizaciones fueron a parar a las manos de un régimen que de todas maneras era corrupto y no lograba estabilizar la situación haitiana. Entonces la situación haitiana se va a hacer cada vez más y más complicada y cada vez va a desembocar en una situación más compleja. Entonces la invasión norteamericana les quita la dignidad, digamos, les lesiona la dignidad que tanto han peleado por tener como pueblos, que tanto ha sido tan importante en toda su historia a lo largo de la libertad, a lo largo de las rebeliones, a lo largo de todo lo que ellos han hecho y lo que ellos han aportado a las ideas de la libertad. Entonces, para poderlo sacar finalmente, pues, sacar entre comillas, porque eso no quiere decir que pare la influencia, quiere decir que para la invasión como tal, eso todavía no da autonomía. Entonces es cuando van a pagar toda esa deuda tan grande, y al pagar toda esa deuda tan grande y tan terrible, en ese momento va a llegar la dictadura, digamos, viene todo, estos son los periodos de los 30 y los 40. Finalmente, cuando para poder pagar la deuda del caucho, eso ya estamos a mediados de los 50, y a mediados de los 50, todo este rechazo, todo este odio y el sistema de guardias nacionales, las guardias nacionales creadas y entrenadas por los norteamericanos, van a ser el caldo de cultivo de los dictadores, porque no permiten que un sistema democrático se pueda implantar. Entonces, alrededor de la guardia, de estas guardias nacionales, siempre va a haber una figura que entre a dominar, y la figura que entre a dominar, cuando hay toda una inestabilidad política, se va a convertir en dictadores. Y esto va a pasar lo mismo en Haití, que en República Dominicana, que lo mismo en Guatemala, que en Nicaragua, que en Honduras, que en Venezuela. En todas partes, digamos, se van a presentar los fenómenos de los dictadores. Eso después lo vamos a ver con calma, pero los dictadores salen en el Caribe de estas bases, de estos ejércitos, de esas guardias nacionales que cada vez fueron adquiriendo, porque estos países no tienen ejército como tal, sino tienen como guardias nacionales, haga de cuenta como las guardias pretorianas durante el Imperio Romano. De esas guardias nacionales van a salir los dictadores, y alrededor, digamos, cosechando sobre el odio, cosechando sobre la rabia y toda la cantidad de empobrecimiento y de vejámenes que el pueblo haitiano ha tenido, va a aparecer una figura que se va a filtrar, por un lado, por entre las rivalidades que hay entre los negros y los mulatos, y por el otro lado, alimentando el odio con los dominicanos, que acababa de pasar uno de los episodios más trágicos de su historia. Entonces, entre toda esta, digamos, entre toda esta cantidad de dificultades, va a surgir la figura de Jean-Claude Duvalier. Entonces, Jean-Claude Duvalier va a subir, se le conoce con el nombre de Papa Doc. Entonces, Jean-Claude Duvalier va a subir al poder y se va a dar cuenta que el control de la guardia tiene que estar bajo sus manos, porque la guardia tiene un poder importantísimo y él tiene que garantizar que ese poder le sirva a él. Entonces va a crear una especie de cuerpo paramilitar interior, un cuerpo paralelo, que es su propia guardia personal dentro de la guardia. Eso se van a llamar los Tonton Macutes. Y los Tonton Macutes van a instaurar una de las dictaduras más sangrientas que se conozcan en la historia, porque va a ser un instrumento de terror. Entonces va a tomar el vudú, que es una fuerza emancipadora, que es una fuerza cultural importantísima para el espíritu de los haitianos, lo va a tomar para utilizarlo como una forma para someter a los haitianos. Es decir, va a desarrollar una especie de pseudopopulismo de un reino negro vudú haitiano, que en realidad es un parapeto para su propio poder personal. Entonces, sobre esa, digamos, con un discurso que sería muy nacionalista y de afirmación cultural para un pueblo que ha sufrido intervenciones tan terribles, lo que va a hacer es someterlos más. Es una demagogia lo que él va a hacer, pero es una demagogia del terror. Entonces va a agarrar, atacar a todos los mulatos y a toda la gente de piel medianamente, digamos que de piel mulata, y entre los mulatos estaba toda la capa de profesionales. Al atacar a los profesionales,
se empiezan a ir los médicos, se empiezan a ir los arquitectos, se empiezan a ir los ingenieros, se empieza a ir toda una capa empresarial, profesional, que podía darle en un momento dado una salida de progreso al país. A toda esta gente la va a sacar. Desata la represión más terrible, empieza a amordazar la prensa, empieza a acabar con la opinión y empieza a desatar jornadas de terror que, digamos, cubiertas del elemento religioso, producen una resonancia de miedo profunda en los haitianos, y entonces ahí ellos se van a meter en una dictadura. Ahora, todas las dictaduras son horrorosas, y la del Chivo va a ser una salvajada, porque después, cuando veamos la historia de Trujillo, él se declaró el primer maestro, el primer presidente, el primer periodista, el liberador fiscal, fue el que se ganó el que se compró todas las tierras de República Dominicana, todo. Entonces, cada uno de estos dictadores va a desarrollar un afán de poder que va a ir empobreciendo y atrasando a su propio pueblo. El caso de Papa Doc fue uno de los casos de mayor empobrecimiento, y es uno de los casos más cinematográficos, digamos, por la actitud de los tontomacotes. Era una cosa como la de Pol Pot en Camboya, era una cosa de eliminar sectores enteros de la población o partes completas de la historia de ellos. Entonces, las cosas se van complicando muchísimo para Haití, y como va a durar tantos años en el poder y después lo va a suceder su hijo, entonces va a haber episodios en que las crisis económicas van a arrastrar a una cantidad de gente a salir. El episodio de los barcos que nosotros vimos en tiempos en que simultáneamente se estaba presentando el fenómeno de los balseros en Cuba, se ha presentado antes. La gente de los barcos, boat people, que salen en cantidades a buscar un destino en otra parte. Entonces, a este pueblo le ha tocado pagar un precio altísimo por ser un pueblo totalmente diferente, por ser un pueblo negro, por ser un pueblo africano. Le han tocado todos los prejuicios, y cuando les tocaron sus propios gobernantes, los gobernantes utilizaron el poder personal para someterlos. Entonces, estas circunstancias han venido retardando lo que es la posibilidad de un Estado viable para los haitianos. El asunto entre Papa Doc y Nené Doc se va a resolver después, ya con la llegada de Aristide, y Aristide supone una crisis en este momento también. Entonces, pero esto lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar en este punto la historia haitiana, vamos a dejarla acá para contar la parte de los dominicanos. Entonces, la parte de los dominicanos, que va a ser también, digamos, en el mismo contexto, en el contexto de las bases militares, en el contexto de una confiscación importante y de una deuda grande. Entonces, estas historias van a verse ahora en el tiempo de las bases, y más adelante en el tiempo de las guerras frías. Van a enfrentar problemas gravísimos de autonomías, van a presentar invasiones, también los dominicanos van a ser invadidos, también allá se van a poner y a quitar gobiernos, y se van a dar los fenómenos de los dictadores. Entonces, en la parte dominicana, en lo que tiene que ver con la figura de Trujillo, y a través de la figura de Trujillo, lo que va a ser la novela del dictador, los textos del Burundú Burundá, las historias a partir de las cuales se escribe el señor presidente, Yo el Supremo, el recurso del método, toda la novela que habla de estos personajes que son como reyesuelos de una guardia emanando su poder de las bases, y que van a adueñarse de sus pueblos y a explotarlos. Las historias de las novelas del dictador, las historias de los dominicanos, la manera como ellos van a salir adelante y como ellos van a tratar de construir su futuro en las condiciones tan difíciles en que en este momento del relato del Caribe se ve atravesando, antes de la llegada del gran turismo, cuando las condiciones están totalmente complicadas. Esas historias y muchas otras son las que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de un imaginario haitiano, temprano aún para la comprensión del mundo, del derecho de estas culturas a existir, desde los espacios de las esperanzas de los haitianos, de la profunda fe que los anima y de los tropiezos históricos por los cuales han venido atravesando las diferentes épocas, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Asam
toda la, digamos, toda la técnica que existía de la plantación se va a perder. Ese conocimiento de la plantación se pierde en ese momento porque la idea no es independizarse para hacer ellos las plantaciones, porque esa estructura es una estructura de sometimiento. Por un lado, digamos, hay un bache después de eso, por un lado. Por el otro lado, hay un intento después de los franceses por parte de Napoleón para volver a tomarse Haití, y ese intento fracasa. Pero hay una cosa terrible. Finalmente, para asegurarse de que los franceses no van a volver a intervenir en Haití y no van a intentar volver a invadir la isla, les van a tener que pagar una indemnización gigantesca, colosal, que aún reduciera de 150 millones y después la redujeron a 60 millones, y aún así la indemnización que ellos le van a pagar a los franceses, que por la pérdida de las haciendas y del capital invertido en la cultura de las plantaciones, va a acabar con la posibilidad económica de una supervivencia y de una viabilidad de Haití. Van a pasar mucho tiempo. Entonces a ellos les van a caer encima los órdenes mundiales, los empréstitos, las indemnizaciones, y les van a arruinar. Digamos, hoy por hoy es uno de los países más pobres del hemisferio, y es una cantidad, digamos, de perversiones en los órdenes internacionales y problemas internos. También una combinación, las que van a llevar a unas condiciones que todavía no han podido superar a nivel de miseria y a nivel de viabilidad. Entonces, por un lado, el pagarle a Francia la indemnización les quita la posibilidad de desarrollo, así de simple. Ahora, ellos se independizan muy temprano, en la medida en que toda lo que va a ser la independencia del continente no ha empezado todavía. Ellos se van a independizar mucho antes. Entonces, pues acaban de cumplir los 200 años, ahoritica acaban de cumplir los 200 años en enero. Entonces, en el momento que ellos se independizan, si bien son los pioneros de todo lo que va a ser las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de independencia en el continente, ellos prestaron el... Hoy vamos a ver la historia actual, más reciente, de Haití y de República Dominicana. Una vez va a ser la primera en independizarse. En el momento en que Haití hace su independencia, es un proyecto totalmente único, es un proyecto completamente nuevo. Haití se convierte en el pionero de la independencia. Haití se independició hace exactamente apoyo a Bolívar. Pétion prestó el apoyo a Bolívar cuando Bolívar estuvo en el exilio y estuvo precisamente en Haití y en Jamaica. Digamos, son un soporte importantísimo de las ideas de la independencia en el continente de América Latina. Son pioneros y son un soporte fundamental. Cuando ellos se independizan, se van a convertir en una nación negra en el continente. Van a ser un reino completamente diferente al resto de la cultura continental, porque son un reino negro africano. Y en ese momento, cuando ellos se independizan, van a enfrentar la problemática que los pueblos africanos van a enfrentar a mediados del siglo XX, cuando se descolonicen ellos mismos de lo que va a ser precisamente también la colonización francesa e inglesa en el África, porque es un fenómeno que está muy conectado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los franceses, la estructura del colonialismo hace que el sistema económico no pueda ser ni comprendido ni manejado por los esclavos.
La manera de garantizar esto es aislar cientos años. Y se va a independizar de la cultura de las plantaciones, se va a independizar de España, se va a independizar de Francia. Y la isla, como habíamos visto, tenía un doble carácter. El doble carácter que era ser por un lado española y por otro lado francesa, que originalmente había sido una colonia, pues era la española, la primera isla de los españoles, pero luego se va a meter un montón de gente francesa allí y van a tener una doble cultura, francesa por un lado y española por la otra. Después de todas las rebeliones de esclavos y todo lo que hemos contado y todas las historias y la fractura que la Revolución Francesa implicó sobre la autoridad imperial después de Luisiana y todo eso, entonces se dan las condiciones para que se pueda independizar Haití. En el momento en que Haití se independiza, ellos ya no van a querer hacer plantaciones, porque resulta que las plantaciones son la justificación de toda la esclavitud y esta es una rebelión contra los esclavos. Entonces la cultura de la plantación es lo más aborrecible que hay para ellos, porque es el no querer formar parte de las culturas de las plantaciones.